Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la transmisión en vivo del Templo del Gólgota. Qué bueno que se ha dado el tiempo de estar aquí para alimentarnos de la palabra de Dios. Es importante que sigamos conservando esta hermosa actitud de buscar de Dios en todo tiempo. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos a distancia, pero sabemos que estamos ahí, dispuestos a recibir lo que Dios tiene para darnos? Gracias, bendito Dios, porque eres maravilloso. Tu misericordia, Señor, ha estado sobre nuestras vidas y una vez más podemos reunirnos a distancia, Señor. Es posible gracias a la tecnología y a todo esto que nos has brindado, Dios, a todas estas herramientas. Gracias porque la has puesto en nuestras manos para aprovecharla para bien. Gracias, Dios, por mis hermanos y cada una de las personas que se va a conectar y ha estado pendiente de tu palabra. Gracias, Dios, yo te ruego que tú obres en sus corazones, que tú estés siempre ministrando, Espíritu Santo, ahí donde están, en su casa, en su trabajo, en la calle, donde quiera, Dios. Tú ministra y llena sus corazones para que puedan recibir lo que tienes para darles. Gracias, bendito Dios, por tan maravillosa presencia que podemos sentir donde quiera que estemos. Gracias, gracias por todo, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde, hermano, ¿qué le parece si entonamos unas alabanzas? Ahí donde está usted, puede adorar a Dios con su corazón y decirle gracias. Gracias porque eres mi paz en medio de la tormenta. Gracias porque si tengo miedo puedo confiar que estás aquí. Digámosle al Señor que queremos estar seguros en sus brazos. Si se sabe esta alabanza, entónela ahí donde está. Levante su voz y su corazón a Dios en esta tarde. Aleluya.
qué maravilla poder saber que está Dios cerca de nosotros. Y a veces es difícil mantener la calma, pero estando Él ahí, podemos nosotros confiar en que todo va a estar bien. Yo sé, hermanos, que ustedes como yo extrañamos estar en la congregación, alabar a Dios, pero tenga en mente que usted, ahí donde está, estando solo o acompañado, usted es la iglesia. Entonces, en esta tarde, adoremos al Señor con esta otra alabanza y digámosle al Señor: mi corazón, Señor, te anhela. Mi corazón te desea. Yo soy el pueblo, Señor, que te necesita. Digámosle a Dios: yo soy ese pueblo que te adora y ese pueblo que necesita de ti. Aleluya. Haz de nuestros corazones tu altar, de nuestras vidas tu casa, tu habitación. Una pasión hoy nos une, deseamos tu espíritu.
Bienvenidos a aquellos que se han estado adhiriendo a la transmisión y bueno, usted hermano que está al pendiente y esperó este momento de la palabra, estemos dispuestos a recibir lo que Dios quiere darnos en esta tarde. ¿Qué le parece si en su Biblia busca el capítulo 2 de Primera de Juan y el versículo 6? Es Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 6. Es un texto muy conocido y es un texto muy corto, pero que, bueno, incluye muchísimas cosas. Aunque las palabras en el texto sean cortos, en esta tarde, pues nos va a incluir bastantes cosas. Dice el texto: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y yo quiero leerle el mismo texto, pero en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Bueno, pues en esta tarde, hermanos, yo quiero enfocar mi pasaje en este texto y quisiera que despertemos un deseo especial por representar a Jesús donde estemos. Hoy en día, hermanos, hay muchísimas partes, muchos lugares a donde ir para saciar las diferentes necesidades que tenemos nosotros como seres humanos, ya sean básicas, sociales y de todo tipo. Si tenemos hambre, podemos ir a un restaurante y la comida está rápido, pero también podemos ir a un supermercado y ahí conseguir lo que necesitamos. Si necesitamos amigos, vamos a un café, vamos a algún lugar donde platicar, donde sentirnos a gusto, donde sentirnos escuchados. Si necesitamos dinero, tenemos la opción de ir al banco y pedir prestado. No es algo muy bueno, pero en ciertas ocasiones o en muchas ocasiones, pues muchos tomamos la decisión de hacer esto. También si nosotros estamos enfermos, pues vamos al médico. Y asombrosamente, hermanos, el ser humano ha tenido la capacidad de crear un lugar para saciar todo tipo de necesidad. Y esto es bueno. Gracias a Dios por el ser humano que es capaz de hacer tanta cosa. También hoy en día ya la mercadotecnia nos hace creer que necesitamos algo para que lo compremos. A veces no es algo realmente indispensable, pero ya nos hicieron creer que necesitamos algo, como decir, necesito ropa nueva cuando tengo lleno el closet, o necesito un teléfono nuevo y mi teléfono funciona perfectamente. Esto es el producto de la mercadotecnia, el producto del consumismo. Y hay pocos lugares que se preocupan por la necesidad del alma. Hay pocos establecimientos o pocas personas que piensan en la necesidad del alma. En México hay muchas iglesias. Afortunadamente en México tenemos libertad de culto y hay muchas iglesias. Y esto quiere decir que sí hay personas que se preocupan por la necesidad del alma. Los que hemos sido impactados y transformados por Jesús, en más de una ocasión le hemos recomendado a alguien: ve a la iglesia, vamos a la iglesia, ¿me acompañas a la iglesia? Porque queremos que conozcan la solución que nosotros encontramos en algún momento cuando estuvimos perdidos. Pero, ¿qué decimos ahora que las iglesias están cerradas? Podemos decirle a la gente: busca de Dios, pero este concepto muchos no lo comprenden porque no creen que hayan perdido a Dios. ¿Cómo buscar algo que no está perdido? El concepto de lee la palabra también a veces no
no resulta efectivo porque las personas dicen que no lo entienden o que es aburrido. Y no podemos decirle vamos a la iglesia, pero sí podemos decirle ve la transmisión en vivo del Templo del Gólgota. Pero es diferente a decir vamos a la iglesia, te invito a la iglesia. Hoy más que nunca, hermanos, nosotros debemos estar preocupados por la necesidad del alma. Si somos la iglesia de Cristo, hoy más que nunca debemos reflejar a Cristo, a la gente que está a nuestro alrededor. Porque las personas van a querer saciar su necesidad. Y desafortunadamente en muchos lugares les ofrecen otras cosas que no les satisfacen. Pero lo prueban todo antes que a Dios. Por eso, nosotros como iglesia debemos estar preparados en todo tiempo para estar reflejando a Jesús en nuestras vidas. Porque somos la iglesia. Y sabemos perfectamente que un edificio con paredes no es la iglesia. Sabemos que el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos usted y yo. Pero hoy más que nunca debemos creerlo y debemos practicar lo que Jesús practicó para que la gente vea la diferencia, para que la gente encuentre a la iglesia en nosotros. Yo quisiera que veamos en esta tarde algunos aspectos de Jesús para recordarnos a nosotros qué es lo que debemos hacer. ¿Cómo debemos vernos para que la gente me vea como la iglesia? Para que la gente sepa que yo hago lo que Jesús hizo. En primer lugar, quiero que recordemos a Jesús y su esencia. Si alguien buscaba a Jesús en aquel tiempo, era fácil encontrarle. A los lugares que Jesús iba, el rumor se corría rápidamente y la gente se aglomeraba. Querían conocerle, y quienes le habían conocido querían verle de nuevo. Su físico tal vez era similar al de un judío. Su vestimenta tal vez era igual a la de los demás. Pero la esencia de Jesús hacía la diferencia. Era totalmente distinto a los demás. Lo que hacía diferente a Jesús era el Espíritu Santo. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en Jesús que debemos permitir que haga en nosotros? Primero, Jesús era unido al Padre por medio del Espíritu Santo. Estar conectado al Padre es importante. Jesús hablaba con su Padre en todo momento. Él se dirigía a Él en todo momento y podía escuchar la voz de su Padre guiándolo. Sabía lo que su Padre necesitaba. Entonces es importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos conecte con el Padre. Si escuchamos al Espíritu Santo, si dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, vamos a estar conectados con el Padre como Jesús lo estaba, y nuestra esencia va a ser diferente. El Espíritu Santo purificaba a Jesús. El hecho de estar conectado con el Padre en todo momento quiere decir que el Espíritu Santo mantenía a Jesús lejos del pecado. Y esto puede sonar para nosotros algo imposible o algo delicado, pero entre más conexión tengamos con el Espíritu Santo, más fácil va a ser para nosotros alejarnos del pecado. Dejar de hacer lo que nos separa del Padre. El Espíritu Santo nos indica cuando pecamos, nos hace sentir incómodos cuando estamos escuchando o viendo algo que no le agrada a Dios, nos hace sentir mal cuando cometemos un error y contestamos mal, y el Espíritu Santo está ahí, alertándonos de nuestro comportamiento, incluso de nuestros pensamientos. Todo depende de qué actitud tenemos nosotros ante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace su función, pero a veces nosotros decidimos callar al Espíritu Santo o ignorar lo que Él nos está advirtiendo. Jesús era
purificado por el Espíritu Santo en todo momento. Por eso pudo ser un hombre sin pecado. El Espíritu Santo también guiaba a Jesús. Lo guiaba ayudándole a tomar las decisiones correctas. Si nosotros queremos reflejar a Jesús en nuestra vida, tenemos que tomar decisiones correctas, hermanos. Por eso debemos depender del Espíritu Santo para saber hacia dónde ir. El Espíritu Santo sabía a dónde Jesús tenía que ir y Jesús se movía de acuerdo a lo que Él le indicaba. Es por eso que en aquel día que pasaba por Samaria se encontró con la samaritana. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que pasar por aquel lugar, porque algo grande venía para Samaria. Pero tenía que escuchar al Espíritu Santo para saber a dónde ir, qué decisiones tomar. El último punto que traigo sobre qué hacía el Espíritu Santo con Jesús era que lo inspiraba. Siempre sabía Jesús qué decir. Las personas que se acercaban a Él, quienes lo escuchaban, se maravillaban de las cosas que Jesús hablaba. Y era porque el Espíritu Santo lo inspiraba. Él sabía a quién dirigirse y cómo dirigirse. Esto quiere decir que nosotros debemos depender del Espíritu Santo para que sea nuestra inspiración al hablar. Qué triste que, como comúnmente decimos, metemos la pata en muchas ocasiones por no depender del Espíritu Santo. Hablamos de más, nos expresamos incorrectamente y no demuestra que estamos actuando como Jesús. No demuestra que estamos viviendo como Él vivió. Recordemos en segundo lugar, ¿qué más hizo Jesús que pudiera ser yo? Ya vimos que Jesús tenía una esencia diferente, porque dependía del Espíritu Santo. Eso fue lo principal que Jesús tenía de diferente. En este tiempo, jóvenes no pueden ser igual a los demás. Hermano, usted no puede comportarse igual que los demás en su trabajo. Usted tiene que ser distinto. Todos tenemos que marcar una diferencia para que se vea que estamos viviendo como Jesús, o al menos que lo estamos intentando. Veamos que Jesús siempre se detuvo en el camino. Y recordemos pasajes donde Jesús se detuvo en el camino. ¿Se acuerda usted de aquella vez que Jairo vino a buscar a Jesús? Iba por el camino entre gente, había muchos que lo rodeaban, y vino Jairo a pedirle a Jesús que fuera a su casa. Y Jesús se detuvo a escuchar a Jairo y decidió acompañarlo a su casa para hacer lo que Jairo quería, para llevar la sanidad a su hija y llevar la salvación. Jesús sabía que esa visita iba a cambiar la vida de esa familia. Hubo también otra persona, otro de muchos que buscó a Jesús, fue el centurión, que tenía a su siervo muy enfermo. Y también encontró a Jesús entre gente en el camino. Y mandó a personas para que viniera a su casa y le sanara a su siervo que estaba muy enfermo. Jesús se tomó el tiempo, se detuvo en el camino para escuchar la necesidad de aquel centurión y obró también de acuerdo a su petición. ¿Qué nos dice esto a nosotros que debemos hacer? ¿Cómo me detengo yo en el camino para andar como Jesús anduvo? Jesús siempre se detuvo a escuchar. Quiere decir que al detenernos a escuchar nos vamos a dar cuenta de que otras situaciones
difíciles, aparte de las mías, están sucediendo. No es digno de un cristiano, de alguien que crea que sus problemas son únicos. Un cristiano no debe pensar así. Una persona que sigue a Jesús no debe pensar en que sus problemas son únicos, en que es la única persona que está sufriendo de una manera tan desagradable y que nadie más lo entiende. Una persona que se detiene en el camino se da cuenta de otras necesidades. Y se da cuenta no solo para señalar o para criticar, sino para orar. Jesús oraba y eso cambiaba toda la vida del necesitado. Hacía una acción. No solo escuchaba la necesidad de alguien, sino que oraba. Y al momento de orar eran sanos y también eran salvos. Había salvación y sanidad. Si nosotros como iglesia estamos reflejando a Jesús en nuestras vidas, debemos de estar deteniéndonos en el camino a mirar, a escuchar y a orar. Como último punto, quiero que veamos que Jesús atendió a las personas aún estando en casa. Quiero leerles un pasaje, unos versículos de Marcos 2, y dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Pero dice que se oyó que Jesús estaba en casa. Hay evidencia bíblica que Jesús tenía una casa propia en Capernaum, que era el lugar donde Jesús vivía, y los estudiosos dicen que nació en un lugar, creció en otra ciudad y decidió vivir en otra ciudad. Esta era su casa. Y estar en casa es sinónimo de descanso. No sé usted, pero yo al mencionar en casa, estar en casa, yo pienso en familia, en estar cómoda. Cuando llego a mi casa es cuando me quito los zapatos, el uniforme, y llego a descansar. Llego a estar cómoda, porque estar en mi casa es eso, comodidad. Y a muchos nos incomoda que alguien venga a nuestra casa sin avisar y nos robe esa privacidad que nos da de estar en casa. Y la palabra dice que cuando se dieron cuenta que Jesús estaba en casa, se llenó de gente su casa. Quiere decir que Jesús atendió aún estando en casa. Y ahora en la cuarentena, en todo este tiempo que nos han dado de estar en casa, muchos lo hemos disfrutado. Muchos hemos dicho que a gusto, que comodidad. Pero esto no significa que tengamos que descansar de lo espiritual. Y no significa que tengamos que dejar de atender a quien lo necesita. Un descanso, como lo ha sido para nosotros o para muchos esta cuarentena, no significa que nos vamos a olvidar de las necesidades de otros. Jesús pudo haber corrido a aquella gente y decirles: este es mi tiempo de descansar. Camino y viajo escuchándolos, orando por ustedes, y pueden darme tiempo para descansar. Pero Jesús no tuvo esta actitud y no hacía esto. Él recibía a la gente
y actuaba, oraba, hablaba con ellos y también les escuchaba, compartía el evangelio. No voy a decir que ahorita, en este momento, el cristiano debe romper las reglas establecidas por el gobierno y salir de su casa para ir a visitar a otros. No es algo prudente, no debemos hacerlo. Tampoco quiero decir que entonces llamemos a otros y les digamos vengan a mi casa porque un cristiano no descansa y entonces vénganse todos. Tampoco, porque ahorita la ley no nos lo permite. Pero sí quiero decirle que no descansar en su casa es estando al pendiente de otros con todas las facilidades que ahora tenemos. Puedo contestar llamadas, puedo enviar mensajes, puedo hablar con aquel que sé que está pasando momentos difíciles, puedo darle una palabra, puedo orar por él incluso por teléfono. Y si me lo piden, y si ellos están dispuestos, yo puedo darles una palabra, preparar un corto mensaje y decir, tengo esto para usted, tengo esto para darles. Estar en mi casa no significa que voy a dejar de orar por otros. Y estar en mi casa significa que guardo mi testimonio en los momentos que me expongo y dentro de mi casa. ¿Quiénes somos cuando estamos dentro de nuestra casa? Somos auténticos. No escondemos nada porque en la casa está quienes nos conocen de día y de noche y tal y como somos. Pero en nuestra casa también debemos guardar nuestro testimonio. Porque también en mi familia hay necesidad del alma. Mis hijos pueden tener necesidad y yo no me puedo dar cuenta por estar ocupada buscando necesidades fuera de mi casa, cuando dentro de mi casa también hay necesidad. También alguien necesita ser escuchado y dentro de mi casa también alguien necesita mi oración. En mi casa también guardo mi testimonio. A veces es sencillo guardar mi testimonio frente a alguien que no me conoce a diario, que no vive conmigo 24 horas al día. A veces, si convivo con alguien 1 hora, 2 horas, puedo guardar mi testimonio. Pero cuando convivo con mi familia, también debo comportarme como Jesús lo haría. Cuando estoy en mi casa, también debo reflejarle a ellos que yo estoy conectado con el Padre y estoy viviendo como Jesús lo haría. El texto que les leía de la Nueva Traducción dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y es muy fácil decir, yo estoy buscando a Dios, yo vivo de la mano de Dios. Pero si no nos estamos conduciendo como Jesús vivió, entonces va a ser dudoso lo que nosotros hablamos. Podemos resumir que si he decidido ser un fiel servidor de Dios, debo ser como Jesús. En todo tiempo debo estar unido al Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo sea mi esencia. Debo ser compasivo y pensar en los otros que sufren, detenerme a mirar las necesidades, porque esto me va a motivar a orar por otros. Y no debo descuidar mi vida espiritual y debo ayudar a aquellos que se sienten débiles. Hay personas que sienten que están perdiendo su fe, que pueden sentirse decepcionadas de ellos mismos porque no están logrando lo que quisieran lograr.
nosotros, la iglesia de Jesús, aquellos que decimos estar conectados con Dios, debemos estar ahí para ayudarles, darles nuestra oración y decirles: estoy orando por ti y deseo que tengas una victoria. En aquel tiempo, cuando Jesús era buscado por alguien, seguramente daban alguna referencia. Está Jesús con sus discípulos en el monte. Oye, ¿cómo encuentro a Jesús? Pues está entre la gente, ahí donde están amontonados. Oye, ¿dónde encuentro a Jesús? Está en la casa de una persona de dinero. Está en la casa de un amigo de él. Jesús está a la orilla del mar. Está en una sinagoga. Está en su casa. En muchos lugares encontraron físicamente a Jesús. Y podían preguntar y alguien sabía decirles dónde estaba, porque Jesús era identificable. Y si alguien nos pregunta, si alguien se acerca y nos dice: ¿dónde está Jesús?, ¿qué vamos a responder? No podemos decirle: ve a la iglesia, está en la iglesia. Ahorita el templo está cerrado. Si alguien nos pregunta: ¿dónde está Jesús?, podemos responderle: está aquí y te lo presento como el Salvador de mi alma y quien transformó mi vida. En estos tiempos, hermanos, mucha gente seguramente lo ha buscado o lo va a buscar a usted. Si usted está viviendo o se está esforzando por vivir como Jesús lo ordena, va a haber gente que lo busque a usted. Gente que a veces decimos: yo casi no platico con él. Yo no soy su mejor amigo. Yo no soy su mejor amiga. Pero que cuando tienen un problema, curiosamente nos preguntan a nosotros. O duramos mucho tiempo sin verles y nos mandan un mensaje: ora por mí porque estoy pasando por necesidad. Si esto le sucede, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado en caer en el egocentrismo. No vaya a pensar que la gente lo busca porque usted es muy buen amigo. No vaya a pensar que la gente lo busca porque usted sabe dar muy buenos consejos. No vaya a pensar que es muy buena onda o que lo están buscando usted porque no hay nadie más que pueda aconsejar tan bien como usted lo hace. Lo están buscando a usted porque están viendo al Espíritu Santo en su vida. Hay algo que lo hace diferente. Y no nos equivoquemos al pensar que soy yo y que por eso me buscan. Tengamos cuidado. Si me busca alguien con necesidad, es porque está anhelando que le presente a Jesús y está anhelando tener eso que tengo yo, que él siente o ella siente que no tiene. Sepamos presentarle a Jesús correctamente. Sepamos decirle: ¿dónde está Jesús? Está Jesús en mí. Y sepamos presentar a Jesús como el Salvador del mundo, el que nos ama y perdona nuestros pecados. Y cuando los templos sean abiertos, llevemos a esta gente al templo. A esta gente que en medio de cuarentena se acercó a nosotros con una necesidad y nosotros le dijimos: este es Jesús, aquí lo puedes encontrar. Y entonces, al llevarlo al templo, él va a descubrir cosas nuevas de lo que Jesús enseña. Es mi deseo que cada uno de nosotros sintamos una pasión especial por reflejar a Jesús en nuestras vidas.
que entendamos correctamente qué implica el ser la iglesia de Cristo. ¿Qué implica el decir yo soy del cuerpo de Cristo? Implica que vamos a ser diferentes. Porque la luz que nos llamó ser Jesús tiene que ser diferente a los demás. Podrá haber mucha gente con luz propia, pero la luz que Jesús da es diferente. La luz que Jesús nos da es diferente y eso lo debemos reflejar a donde vamos. ¿Le gustaría orar conmigo? Pedirle perdón a Dios si en algún momento hemos decidido dejar de ser diferentes. Pedirle perdón a Dios si hemos dicho, ya no quiero ser diferente, yo quiero ser como los demás. Porque tristemente, hermanos, entre más nos parecemos a Jesús, la gente más nos señala. Le caemos mal a la gente. Le caemos mal porque nosotros no somos como ellos. Y así era Jesús. Jesús era señalado por muchos. Jesús fue discriminado, por así decirlo, por muchos estudiosos, religiosos, gente importante. Lo señaló y lo quiso hacer sentir mal, porque la esencia que él tenía era tan diferente a ellos. Y téngalo por seguro que entre más se parezca usted a Jesús, más la gente lo va a señalar y lo va a hacer querer sentir mal. Pero esto lo vale, hermano, porque nos va a llevar al cielo y nada se compara con esta recompensa. Nada se compara. Y así como hay gente que nos señala, así va a haber gente que se acerque a nosotros para buscar a Jesús. Acompáñeme a orar en esta tarde y digámosle al Señor que nos dé fortaleza para no cansarnos de hacer el bien. Gracias, bendito Dios, por esa palabra que tienes para nosotros cada día. Has llenado nuestra vida, Señor, y nos has transformado. Ayúdanos a ser diferentes en todo momento y a reflejar a Jesús en nuestra vida. Gracias. Gracias porque has estado al cuidado de nosotros y cuando nos hemos sentido ofendidos, Señor, tú sanas nuestras heridas. Ayúdanos a entender que todo lo vale, Dios, porque estar a tu lado es lo más importante, porque sentir tu presencia es lo más indispensable. Ayúdanos a entender esto. No importa, Dios, no importa lo que los otros digan de nosotros, si sabemos que estamos cerca de ti. Ayúdanos a reflejar a Jesús en todo momento. Permítenos estar conscientes de tu presencia donde vamos y donde estamos. En nuestra casa, ayúdanos a no relajarnos, Señor, y estar al pendiente de esa misión que nos has encargado de llevar tu evangelio, presentárselo a aquellos que lo necesitan. Haznos valientes, Señor. Ayúdanos a depender de tu Espíritu Santo para saber siempre qué decir cuando alguien lo necesita. Ayúdanos a callar el ruido de nuestra cabeza y nuestros pensamientos para escucharte a ti, Espíritu Santo, y saber lo que quieres de mí, qué decisión quieres que tome, a dónde quieres que vaya. Ayúdame y hazme valiente para tomar la decisión correcta. Gracias por el pueblo que ha escuchado esta palabra. Que esta palabra se siembre en sus corazones, que estremezca sus vidas y que dé fruto. Gracias porque eres maravilloso, porque no dejas de obrar en nuestras vidas. Yo te agradezco, Espíritu Santo. Te agradezco que estés obrando en todo momento. Gracias por todo lo que haces en tu pueblo y por aquellas personas que están sedientas de ti. Yo te ruego, Espíritu Santo, que les lleves al conocimiento de Jesucristo.
Tú sabes, Señor, quiénes son las personas que han estado viendo esta transmisión y se preguntan dónde está ese Jesús. Guíales, guíales, Espíritu Santo, para que puedan recibir a Jesús en su vida. Acerca a una persona que se atreva a hablarles de Dios, de Jesucristo y de las maravillas que hacen en nuestras vidas. Gracias, gracias porque somos parte de ti. Gracias porque somos llamados tus hijos, Dios. Gracias porque somos llamados tu pueblo. Gracias, perdónanos todas las veces que nos hemos equivocado, que hemos querido renunciar. Ayúdanos, ayúdanos para depender de ti y perdónanos. Mantén nuestra fe firme y que dependamos de ti en todo momento. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tu presencia esté con cada uno de tus hijos, en sus hogares, en sus trabajos, y que tu mano les siga guardando. Gracias, gracias, Señor. Amén. Qué bueno, hermano, que se dio el tiempo para escuchar esta palabra. Deseo con todo mi corazón que haya sido ministrado y le motivo a seguir cumpliendo con lo que Jesús nos ha mandado, que es llevar su evangelio a quien lo necesita. Es un privilegio para mí estar de este lado de la cámara. Les envío muchas bendiciones, les extraño, hermanos, y tenga por seguro que en más de una ocasión he estado orando por usted. Oro por la iglesia, por ustedes, y deseo que nos podamos ver pronto, y deseo que nos mantengamos firmes y que no decaiga nuestra fe. Que el Señor les bendiga, hermanos.